Tiene la palabra el diputado Sergio Palazzo. Gracias, presidente. Gracias a los tres presidentes de las tres comisiones. Yo creo que nos ayudaría mucho a todos los legisladores y las legisladoras si el presidente de la comisión o del plenario de comisiones tuviera bien facilitarnos el dictamen. Porque hasta ahora el dictamen, nosotros tenemos acceso a un supuesto borrador de dictamen corregido a través de los medios de comunicación que nos facilitan una copia, a través de otros colegas legisladores que por ahí lo obtuvieron, vaya a saber de qué forma. Y entonces estamos discutiendo sobre la base de un supuesto cambio de dictamen con respecto al mensaje presidencial que nos trae a sentarnos a discutir esta ley de bases o denominada ley ómnibus, que pareciera ser que no es lo que tendríamos que discutir. Entonces le pido a los presidentes de la Cámara que si lo tienen, lo compartan a los efectos de que todos podamos tener el material suficiente para poder opinar con propiedad respecto a las modificaciones o más de 100 modificaciones. En el mientras tanto, como no lo tengo, voy a hablar sobre el mensaje presidencial que fue el que nos convocó al plenario de comisiones. En ese mensaje presidencial, presidente, se incluye, entre otras cosas, la barbaridad jurídica de pretender aprobar o ratificar un DNU que claramente la Constitución y la ley que reglamenta los DNU lo deja reservado expresamente a la comisión bicameral para luego ser tratado por el plenario de ambas cámaras indistintamente. Como en ese DNU que ustedes pretenden que sea aprobado en la ley, está incluido un capítulo especial de reforma laboral, quisiera decirles que es una reforma laboral absolutamente regresiva en la Argentina, que tiene una limitación del derecho de huelga consagrado no solo en pactos internacionales, incluidos dentro de la Constitución Nacional, sino en uno de los más preciados artículos, quizá el más despreciado por el presidente de la Nación, cuando hablaba de que la justicia social era injusta, era perversa y era una porquería. Digo esto porque el 14 bis de la Constitución, que es el que consagra la mayoría de los derechos sociales y laborales, que fue de autoría intelectual de un radical que fue Crisólogo Larralde, es el que rige hoy los destinos de la mayoría o la base de la mayoría de los derechos laborales de los trabajadores, que fue complementada con derechos consagrados propuestos por el peronismo a través de la historia, propuestos por el socialismo a través de su historia, y que hoy en este proyecto, en este DNU, digamos, que se trae a tratamiento con su aprobación total o parcial, otra incorrección que decía el procurador Barra, tiene como consecuencia, entre otras cosas, derogación de lo que denominan multas, que son indemnizaciones a trabajadores por no tenerlos registrados. Y acá es mi primer gran discusión, después de escuchar inclusive algunos propuestos para hablar dentro de las 200 personas que hablaron. Tratamos a la víctima como victimario. Resulta ser que el trabajador no registrado ahora es culpable de que no lo hayan registrado. Y resulta ser que el victimario es la víctima que tiene que pagar, claro, si lo tuvo no registrado. Y para terminar también con aquel discurso de que cada vez que un argentino tenía una necesidad y se le otorgaba un plan, y ese discurso libertario de con la tuya le dan el plan, hay que decirle a la sociedad que con la tuya, que sería la del Estado, ahora le vamos a pagar los 60 meses de jubilación y de aportes patronales que no hicieron los sectores que tenían a los trabajadores sin regularizar, lo tiene que pagar el Estado. Porque eso sí está en la ley ómnibus y también estaba en el decreto. Quiere decir que con la plata de todos los argentinos vamos a pagarle a los incumplidores, a los evasores y a los que han tenido de víctima a los trabajadores, a quienes hoy queremos poner como victimarios. Una
reforma laboral regresiva que elimina sanciones por retención de aporte, sanciones por la no certificación de aporte, que permite el pago hasta 12 cuotas por juicios laborales, que avale el fraude laboral ya que elimina el principio de presunción de contrato de trabajo, que limita el principio de norma más favorable al trabajador o indubio prooperario, que rompe el principio de irrenunciabilidad de los derechos, que extiende el periodo de prueba de 3 a 8 meses y le agregamos las pasantías que se hacen a través de algunos colegios del gobierno de la ciudad, podemos tener un pasante 1 año y medio, que limita, entre otras cosas, o permite la flexibilidad horaria, podés trabajar hasta 12 horas y después te lo compensan con un banco de horas, podés trabajar hasta 10 días antes del parto en el caso de una compañera, te incorpora la posibilidad de despido por participar en protestas sindicales, reduce las indemnizaciones porque excluye el SAC, los bonos semestrales, anuales y promedia las comisiones, porque permite el despido discriminatorio. A ver, a todos los que levantaron la bandera en contra de la discriminación, hay que decirle que habiliten el INADI, porque ahora lo único que tienen que pagar es un agravamiento de indemnización. O sea, podés echar discriminando pagando un poquito más. Eso es lo que dice el instrumento jurídico que nos traen a aprobar. Fondo de cese de actividad laboral crea la figura del colaborador de hasta 5 trabajadores en relación de dependencia, sacándolo de la matriz de la ley de contrato de trabajo y llevándolo a una relación del Código Civil, a un obrero de la construcción que va a pegar ladrillo en una construcción. Eso es lo que nos están pidiendo que votemos. Y elimina, por sobre todas las cosas también, la ultraactividad de los convenios colectivos en sus cláusulas obligacionales, lo que significa que se caen los derechos de los trabajadores. Una ley y un protocolo de seguridad que también plantea la criminalización y la estigmatización de la protesta social. Pareciera ser que la Argentina no tiene un problema social, sino que tiene un problema de tránsito. Entonces, como dice mi compañera y colega diputada Bregman, a la vereda, y parece que ese es el problema. Argentina sí claramente tiene un problema social del que tenemos responsabilidad todos los que hemos pasado por distintos gobiernos y lo tenemos que resolver. Pero no tiene un problema de tránsito. Traen al ciudadano que reclama como un terrorista para que lo votemos en esos términos. Violan la Convención Americana de Derechos Humanos, violan la Declaración Internacional de Derechos Humanos en el artículo 20, violan el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, violan la Declaración del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que ha expresado que el Estado tiene la obligación de no restringir las manifestaciones pacíficas de manera arbitraria como lo están haciendo acá. No están reglamentando la protesta, sino que la están deslegitimando y estigmatizando. La protesta y el reclamo pasan a ser un delito en la Argentina. Y tienen dentro de este proyecto que nos han traído a votación un capítulo de privatizaciones. Y no acompañan un solo papel, uno solo, que diga con claridad cuáles son los motivos por los que privatizan las empresas del Estado. Quizás se agotan en un discurso remanido, viejo, anacrónico y fracasado, como que es que las empresas del Estado son deficitarias y son ineficientes. Bueno, nada más alejado que la realidad. Yo puedo dar algunas muestras de ellos. Sin ir más lejos, algo que me parece importante por la actividad de la que provengo, que es ser trabajador del sistema financiero. Se pretende privatizar al Banco Nación cuando en realidad es un banco que tiene 15 millones de clientes aproximadamente, que invirtió en tecnología, que tiene una cartera de 10 millones de usuarios, que dio un resultado positivo de 700.000 millones de pesos, es decir, no es deficitaria, que en los últimos 4 años creció en un 42% en asistencia a las empresas de la Argentina. Es un banco que de cada 10 pesos, 8 pesos lo presta a las pymes y 2 a las grandes empresas. Es un banco que, si lo quieren llevar al término de quién tiene más LELIQ en el sistema, tiene un promedio de 27.9% cuando el resto de los bancos del sistema está por encima de eso, casi en un 30 y pico. Más de 790 sucursales para imprimir lo que se denomina la inclusión financiera. Y sobre todo, tiene 13 billones de depósitos y el 20% del mercado financiero de la Argentina.
Y si no existiera la maldita deuda de Vicentín por la que algunos que hoy nos pretenden privar del derecho de caminar las calles para protestar, protestaban diciendo Vicentín somos todos, el nivel de incobrabilidad sería el de cualquier banco internacional. Por esa deuda, por la que muchos salieron a la calle a defender la propiedad privada de los que estafaron al Banco Nación y al Estado argentino, por esa misma tiene una incobrabilidad un poco más alta. El BICE es un banco que ha dado rentabilidad a los 4 años, que ha crecido en su patrimonio neto y que ha tenido una asistencia permanente a las pymes en la Argentina. Y la Casa de la Moneda es la responsable, según la Constitución, de acuñar la moneda y emitir, y es una responsabilidad indelegable del Estado. Ni que hablar del resto de las privatizaciones, de los trenes, de los aviones, de las termonucleares, de ARSAT, todas empresas que pueden ser estratégicas o dar rentabilidad. Y sin embargo, sin un solo informe pretenden desprenderse del erario público y del patrimonio nacional, que ya lo hicieron, y los argentinos tenemos memoria y recordamos muy bien lo que sucedió en los 90 cuando nos desprendimos de las empresas del Estado. Pueblos fantasmas quedaron en la Argentina, argentinos sin trabajo, sin empleo, argentinos que sufrieron muchísimo y un Estado que quedó desprotegido. Quizá lo que buscan hoy, dentro de un plan económico macabro que tiene como objetivo la dolarización, es primero eso y después dejar sin herramientas al gobierno argentino para discutir cuando cambien los aires de la política y venga un gobierno que venga a restituir la necesidad de un Estado presente. Mire, presidente, yo para ir redondeando quisiera decirle un par de cosas más, y tienen que ver con que aquí quien dijo que antes de subir un impuesto se cortaba un brazo, yo le recomiendo que vaya pidiendo precio mayorista en una casa de prótesis, porque hasta aquí el impuesto que ha presentado es para cobrarle impuesto a los trabajadores, hasta aquí ha aumentado las retenciones a las economías regionales, hasta aquí ha incrementado en 10 puntos porcentuales el impuesto país, que va a terminar afectando obviamente una parte de las pymes. Y resulta ser que por el otro lado decidimos condonar, rebajar, anular o bajar alícuota a los evasores que se fugaron la guita del país, por eso está el país como está, o aquellos que incumplieron con las legislaciones laborales. Liquidan o pretenden liquidar el Fondo de Garantía y Sustentabilidad. Yo les sugiero a muchos que lean la plataforma electoral del 2021 del hoy presidente de la Nación, cuando decía que el sistema jubilatorio argentino había que declararle la quiebra y que solo cobrarían en función de la recaudación y que dependía del presidente de la Nación. A ese lugar nos llevan para que los jubilados, una vez más en la Argentina, lamentablemente, paguen con el magro ingreso que ya tienen, vuelvan a pagar gran parte del ajuste. Yo quisiera decirles también que me llama la atención que a una Argentina que le va tan mal y necesita tanta emergencia, si le va tan mal es porque hay una emergencia social. Y lo primero que sacan de las emergencias es la emergencia social. Sacaron dos, sacaron la de la defensa y la social. Tan mal está la Argentina que no ponen la emergencia social como emergencia. Tan mal está la Argentina que no ponen como emergencia la emergencia alimentaria de muchos argentinos que ya tenían problemas de alimentación y que se le ha agravado después de la devaluación. Tan mal está la Argentina que derogan una ley de alquileres y no ponen como emergencia la emergencia habitacional en la Argentina. Entonces le pido que recapaciten y que reflexionen. Ganar una elección no significa una patente de impunidad de hacer lo que uno quiera. Quizá por inexperiencia, el diputado, joven diputado de La Libertad Avanza, que me precedió hace un rato en uso de la palabra, decía que el Congreso no había funcionado. El Congreso funcionó de modo virtual en el marco de la pandemia y funcionó sistemáticamente durante los distintos procesos. Hubo discusiones en comisiones, hubo discusiones en la Cámara. A nosotros que éramos oficialismo nos tocó ganar y perder batallas dentro del Parlamento y lo hicimos honrosamente, aún perdiendo porque aceptamos el resultado de la votación. Entonces, yo no quiero entrar en el discurso de hablar por boca de ganso para que quede bien para los medios, despotricando contra la política, porque reivindico la política.
No soy de los que se esconden detrás de gritar viva la libertad, carajo, mientras por otro lado ha sido la política la que ha sostenido el sistema democrático en la Argentina. No me escondo, pertenezco a una clase política de la que me siento orgulloso, que tiene defectos, que tiene errores, pero que sin duda ha sido el mejor sistema durante todo este tiempo. Trajeron a debate un proyecto de ley que escondía inclusive la aprobación de un DNU que creo es el más escandaloso de la historia argentina, porque pretendieron por decreto cambiar el orden jurídico de la nación argentina, pretendieron por decreto rematar el patrimonio nacional, arrasar con los derechos de los trabajadores y llevarse puesta la Constitución Nacional. Y si sumamos los artículos del DNU, los artículos de la ley, los artículos de los 4 anexos, más los artículos, decretos, leyes e incisos que se derogan, sustituyen, suprimen o se suspenden, nos trajeron a votación para que en 3 días de debate tratáramos 2.540 intervenciones judiciales, que significa todo ese globo. Y sin embargo aquí estuvimos. Yo quiero decirles también que hemos tenido un presidente de la Nación que desde que asumió se encargó de estigmatizar a este Parlamento y a los parlamentarios. Dio un discurso que, repitiendo lo que él dijo, lo iba a dar de espalda a la casta política. Y seguramente él dijo, le habló al pueblo, le habló a su votante que vinieron a la plaza, que no es todo el pueblo. Después, en su discurso de Asunción, luego más tarde, y sin haber convocado a comisiones, dijo que si el proyecto no estaba moviéndose era porque había diputados que pedían coimas, sin tener una sola prueba y sin haber denunciado a ningún diputado al día de la fecha. Luego dijo que éramos idiotas útiles. Su vocero presidencial, antiguo macho de Twitter, devenido en un osito de peluche hoy, dijo que el dólar subía porque no tratábamos la ley. Es así entonces que hoy convocan a una sesión nocturna, a una sesión buscando dar un dictamen, y uno se pregunta cuánta oscuridad tiene todo esto, ¿no? Cuánto atropello, cuánto menosprecio a quienes ejercemos una representación del pueblo, aunque sea minoritaria, mayoritaria. ¿Qué intereses ocultos tienen en la oscuridad de esta opaca noche para arremeter contra la Constitución Nacional, contra los derechos de todos los argentinos? Necesitan la oscuridad de la noche para perpetrar el robo más grande de la Argentina, que es disponer del patrimonio nacional, enajenando al Banco Nación, al Banco Vice, a YPF, a las 40 empresas o 41 empresas. ¿Y sabe qué, presidente? Son eso, la oscuridad de esta noche. Porque decidieron poner a la Argentina en venta esta noche y decidieron ser los CEOs de esa venta, de esta monumental y asquerosa entrega. Y lo hacen con el falso argumento de 100 años de decadencia de la Argentina. 100 años en los cuales pasaron presidentes y dirigentes parlamentarios de los que nos sentimos profundamente orgullosos quienes provenimos del campo popular y que son de distintos partidos políticos. En 100 años de decadencia, según ustedes, pasó Irigoyen, pasó Frondizi, pasó Ilía, pasó Alfonsín, pasó Néstor, pasó Cristina, pasaron las leyes sociales del socialista Alfredo Palacio. No son 100 años de decadencia, señores de La Libertad Avanza. La democracia no llegó con ustedes. En todo caso, ustedes son los beneficiarios de la democracia que hombres y mujeres que acabo de mencionar han sabido construir en estos 100 años. Hombres y mujeres que junto a 30.000 compañeras y compañeros desaparecidos, muchos de ellos del campo nacional y popular de los partidos políticos, del movimiento obrero, del movimiento estudiantil, entregaron su vida para que tuviéramos democracia y pudiéramos construir esta democracia. Democracia que tiene deficiencias, por cierto, es incompleta, pero que seguirá buscando hasta encontrar la justicia social tan anhelada por el pueblo, la igualdad de oportunidades tan deseada por los partidos políticos. Por eso, señor presidente, no estoy dispuesto a sacrificar en el altar de la vacía frase de viva la libertad, carajo, ni mis principios,
ni mis convicciones que me trajeron hasta aquí en la vida. Yo, en lugar de viva la libertad carajo, me voy a permitir terminar diciendo viva Irigoyen, viva Perón, viva Néstor, viva Alfonsín, viva Cristina, viva cada hombre y mujer del movimiento obrero, viva cada hombre y mujer de la democracia argentina. En honor a ellos y en honor y homenaje, mi voto va a ser negativo a esta entrega que están haciendo. Y ojalá Dios y la patria se lo demande. Mañana el pueblo se lo va a demandar en la plaza. Muchas gracias.